Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Feliz año 2026. Estoy grabando, son las 6:30 del día 1 de enero. Feliz año a todo el mundo que me ha estado siguiendo los años anteriores y feliz año a la gente nueva que se apunte al canal. En primer lugar, agradeceros muchísimo el camino que hemos recorrido juntos. Este sigue, por supuesto, pero algo hay de reinicio. O sea, después del solsticio, volvemos a recargar pilas después de las Navidades, del fin de año, y algo se inicia, aunque el fin de año no tiene una simbología astrológica, sí tiene una simbología a nivel cultural. Y entonces, bueno, volvemos a empezar, volvemos con nuevas propuestas, volvemos a iniciar de alguna manera después de unos días de descanso. Entonces, nada mejor que volver a iniciar que con esta tremenda, hermosa luna llena que tenemos el día 3, que viene además con unos aspectos muy, muy interesantes en Capricornio. Es una luna llena en Cáncer, Sol en Capricornio, luna en Cáncer, domiciliada en Cáncer, con Júpiter. Está a bastantes grados, pero Júpiter está exaltado en Cáncer. No volveremos a tener una luna llena en Cáncer con presencia de Júpiter hasta dentro de por lo menos 13 años, entre 13 y 14 años. Entonces es una luna llena especial. Um, de alguna manera, esta luna llena es una respuesta a la luna nueva que hubo um, el 25 de junio de este año pasado, una luna nueva en Cáncer, que era conjunción exacta con Júpiter. Sol, Luna, Júpiter en conjunción exacta. Y un poquito más allá estaba Mercurio también. Esa luna nueva de junio de este año pasado ya, la llamé un milagro en Cáncer por esta triple conjunción con Júpiter exaltado en Cáncer. Um, entonces, de alguna manera, la respuesta, esta luna llena de ahora, de pasado mañana, también la he llamado un milagro en Capricornio, como respuesta a ese milagro en Cáncer, porque está habiendo un diálogo muy, muy, muy profundo entre estos dos signos en el eje Cáncer-Capricornio. Mm, y he titulado Ágape, que después ya veremos por qué ese es el milagro en Capricornio, el ágape. Bueno, esta, la luna nueva de junio del año pasado se enmarcaba dentro de un contexto que no era del todo fácil porque Júpiter hacía la cuadratura a Saturno. Esta luna llena se marca en el trígono Júpiter-Saturno. Entonces, hay una fluidez en esta luna llena. um, Llega una información, con las lunas llenas nos llegan ciertas respuestas, nos llega cierta iluminación, la luna nos aporta luz. um, y además en Capricornio, junto al Sol, hay un aspecto bastante excepcional que se hace exacto del todo el día 7, o sea, 4 días después de esta luna llena, y es la conjunción exacta entre Venus, Marte y Sol. El día 7 esa triple conjunción se hace exacta. Una conjunción muy especial. Mercurio también está en Capricornio, entonces tenemos los tres personales en Capricornio y tenemos a Júpiter y Luna en Cáncer. Júpiter exaltado en Cáncer, como ya he dicho, y Marte
en la casa de enfrente, Marte exaltado en Capricornio. Entonces, una luna llena con muchísima fuerza y como iremos viendo también, Cáncer y Capricornio son signos de gran fuerza. Son signos cardinales, es el eje de la forma, es el eje de la responsabilidad también, desde la energía maternal, desde la energía paternal, eh, es el eje que se ocupa de los seres, se ocupa del mundo, se ocupa de cuidar, se ocupa de sostener, de, de nutrir y de estructurar. Es un eje donde el sentido de la responsabilidad y del esfuerzo está muy acentuado. Entonces vamos a entrar un poco en la carta y veremos algunos aspectos de la importancia, de la potencia que tiene esta lunación y que sigue, por supuesto, los días siguientes y en esa triple conjunción exacta con Venus, Sol, Marte. Durante la luna llena, que el Sol está en el grado 13 y la luna también está en el grado 13, Venus podemos ver que ya está partil, o sea, ya está en el grado 12-15 minutos y Marte también está, no del todo partil, pero está en el grado 14 y 33 y el Sol está justo en medio. Esto por un lado, está Mercurio también aquí al inicio de Capricornio y del lado en Cáncer tenemos la Luna y Júpiter en una conjunción un poco larga, pero están haciendo la conjunción. Entonces ahí hay mucha fuerza, hay dos planetas exaltados, la Luna está domiciliada, um, hay mucha fuerza en esta Luna, que repito, no se va a repetir una Luna con Júpiter hasta dentro de 13 años. Entonces, veamos poco con lupa esta luna, con la lupa de Júpiter. Entonces, Marte, Venus, Sol en Capricornio. El Sol en Capricornio es un Sol es un Sol muy entregado al trabajo, al conseguir objetivos, un Sol que construye. Capricornio y Cáncer son dos signos cardinales. Un sol que emprende, que construye y que sostiene en el tiempo. Entonces Marte, que está exaltado en Capricornio, porque le da, o sea, Marte le da esa determinación que ya tiene Capricornio, pero le pone el extra de fuerza, el extra de pasión. Entonces esa determinación apasionada hace que Marte esté también en Capricornio. Entonces, con Marte en Capricornio y Venus en Capricornio, que a Venus en Capricornio lo que le gusta es el camino. Capricornio es un signo de caminos, es un signo saturnal que va construyendo de abajo hacia arriba, va haciendo camino en con esa constancia, con esa perseverancia. Entonces Venus en Capricornio disfruta de las cosas bien hechas, o sea, disfruta más del camino que del resultado. Venus en Capricornio disfruta de los procesos. Entonces, con esa determinación apasionada de Marte y ese gusto por los procesos de Venus y ese gusto por las cosas bien hechas, de alguna manera tenemos un encuentro entre los amantes cósmicos, ¿no? Muchas veces Venus y Marte cuando se encuentran, eh, dicen que se encuentran los amantes cósmicos. Entonces, ¿cómo podemos entender ese encuentro de estos dos amantes que se encontrarán el día 7 en el corazón del Sol? Esto es muy interesante, esa triple conjunción, ¿no? Se renueva en Capricornio, am, se renuevan los propósitos, se renueva la pasión, se renueva el placer por el hacer. Es como que se recarga en Capricornio, se vuelve a recargar la batería.
de alguna manera. ¿Y en qué sentido se recarga la batería? En el sentido de que combina ese Marte, esa determinación, ese impulso, ese estímulo también de Marte, se combina con un gusto por ese camino. O sea, hay un fluir con ese encuentro entre Venus y Marte junto al Sol, hay una fuerza extra en el fluir, en los procesos. Y ahora veremos que eh, hay una figura bastante bonita con el eje nodal que también nos habla de esto. Hasta el día 21 de enero vamos a tener, o hasta el día 20 de enero vamos a tener a los tres personales y el Sol en Capricornio. Entonces está la energía muy, muy concentrada y en el signo opuesto en Cáncer, Júpiter. Entonces vamos a tener un inicio de enero eh, muy, muy enfocado en el cómo queremos hacer las cosas, desde dónde, desde qué lugar queremos mover. Capricornio siempre se plantea objetivos. Lo que ahora se plantea es cómo quiero conseguirlos. Y lo que está diciendo esta luna llena de alguna manera es ya no desde el desgaste, sino desde la confianza y desde el gusto por hacer. Ah, Confianza, aquí tenemos os voy a marcar, esta lunación hace un rectángulo místico con el eje nodo, con el nodo sur en Virgo y con el nodo norte en Piscis. Esto reafirma de alguna manera esta idea de que, por un lado, eh, con el nodo sur en Virgo, eh, tenemos que soltar hasta cierto punto el control y la manera que tiene, que parece contradictoria, pero no lo es, la manera que tiene Capricornio de fluir es no procrastinando. Por eso Saturno es el regente de Capricornio, es un planeta de responsabilidad. Cuando Saturno, que es crono, que es el tiempo, ah, y que es el compromiso, cuando nos comprometemos con las cosas, no procrastinamos, que de hecho, tal y como lo estoy diciendo, estoy pensando que precisamente este mes tengo que acabar de resolver cosas que han quedado en el cajón, que las he procrastinado demasiado y es un mes para resolver esto. Es un mes para resolver todo aquello que ha quedado pendiente para poder fluir, porque Capricornio para poder fluir necesita no procrastinar, ocuparse de las cosas en el momento. Si procrastina, si posterga las cosas, empieza a no fluir porque se empieza a preocupar en exceso. Se preocupa en exceso porque sabe, no puede olvidar que ha dejado cosas pendientes. Entonces, la manera de fluir desde Capricornio es ocuparse de las cosas. Y curiosamente, cuando nos ocupamos de las cosas en el momento, Crono nos ofrece tiempo. O sea, porque muchas veces procrastinamos porque queremos hacer tiempo, pero en el fondo no nos hacemos un espacio temporal cuando procrastinamos. Es cuando nos ocupamos de las cosas que nos liberamos. Se nos libera tiempo. Entonces, la mejor manera, repito, para fluir con esta lunación es resolver todo lo que queda pendiente para poder reiniciar de una manera fluida. Em, el nodo norte en Piscis tiene mucho de ese confiar, de ese soltar el control. O sea, si por un lado nos ocupamos, en el nodo sur nos ocupamos de las pequeñas cosas del día a día, cuando no nos ocupamos, cuando dejamos cosas pendientes, en el fondo es porque tenemos dudas y porque tenemos falta de confianza, falta de fe. Cuando nos ocupamos es porque tenemos fe, tenemos confianza. Entonces, ir hacia ese nodo norte, poder fluir.
con ese nodo norte, ocupándonos de las pequeñas cosas en el nodo sur, es importante. Entonces, desde el eje Cáncer-Capricornio, la parte de Cáncer también es el tema del cuidado, el autocuidado, el cuidarnos, el cuidar emocionalmente nuestro entorno, eh, esa responsabilidad también de Cáncer con los que tenemos cerca, ¿no? Y el cuidado de ese entorno familiar, el entorno de las amistades, el, el hogar, la tribu, de alguna manera, también hay que cuidarla mucho. Entonces, bueno, de alguna manera viene una época, desde lo capricorniano, una época muy productiva, con esa pasión sostenida, pero poniendo el foco en el gusto por el proceso y no tanto en el resultado. Y cuando hacemos esto y lo soltamos, desde ese nodo norte en Piscis, la cosa fluye. Bueno, otra cosa de estos amantes cósmicos, ¿no? Que quería entrar un poco. Son dos amantes, pero hay muchos tipos de amor. Entonces, con esto que he explicado del el eje Cáncer-Capricornio, que es el eje de la madre y del padre, es el eje de la responsabilidad. Os quería recuperar un microcuento que escribí hace ya bastante tiempo sobre Cáncer y Capricornio, que puede dar una idea del tipo de amor eh, el tipo de batería amorosa que se carga con esta triple conjunción, que se reinicia de alguna manera con esta triple conjunción. Entonces, con vuestro permiso, es pequeño, es cortito, os leo este microcuento de Cáncer y Capricornio. Cáncer podía pasar en un mismo día de reír de tristeza insondable a llorar de infinita dicha. Capricornio, admirado por la belleza y la fortaleza que percibía en tanta emoción, le decía, yo te sostendré en el abismo y en la cumbre. Se amaban mucho, se querían mucho Cáncer y Capricornio. Cáncer quería a Capricornio, pero tenía que ocuparse de alimentar y cuidar a todos los seres del mundo. Se preocupaba tanto por ellos que nunca tenía tiempo para regalarse. Capricornio quería Cáncer, pero tenía que construir el mundo para los seres del mundo. Este tenía que ser tan sólido y perfecto que no conocía descanso. Un día, Capricornio construyó una montaña tan sólida y tan alta, se alejó tanto del mundo que él mismo se quedó atrapado en la roca. Cáncer, al verlo, lloró tanto que el cielo llovió de pena. Sus lágrimas se infiltraron por la roca y al congelarse la partieron, y Capricornio pudo liberarse. De nuevo pudieron amarse, por un tiempo, porque Cáncer tenía que volver a ocuparse de los seres y Capricornio tenía que volver a ocuparse del mundo. Este microcuento es una manera de ver el eje Cáncer-Capricornio y habla del tipo de amor, el tipo de admiración mutua que hay entre estos dos signos, que no solo hablo de las personas que tienen Sol, Luna o ascendente, todos tenemos a Cáncer y a Capricornio en alguna casa de nuestra carta. Mirad en la cúspide donde tengáis a Cáncer y Capricornio y os dará información, mirad dónde está vuestra Luna, mirad dónde está Saturno, si están en diálogo. Todos tenemos Cáncer y Capricornio. Entonces, hay, eh, hay un tipo de amor en ese eje. Hay un tipo de amor que me hizo pensar en una charla del filósofo francés André Comte-Sponville que habla de de los tres tipos de amor que había para los griegos. Entonces, por un lado, está Eros, que normalmente
cuando hablamos de Marte y Venus, cuando se encuentran, lo primero que nos viene es Eros, es el erotismo. Eh, pero en Capricornio no me resuena tanto ese tipo de amor. No, no, no creo que esté hablando esta triple conjunción del amor erótico. Después esta filia, el segundo tipo de amor para los griegos. La filia es, es una atracción amistosa, es una simpatía. O sea, dos personas se quieren bien, hay una filia, hay una atracción que no es erótica, pero es un quererse bien. Y después hay un tercer tipo de amor para los griegos que es ágape, que es el que más me resuena con este encuentro de los amantes cósmicos. El ágape, que es de alguna manera el amor incondicional, el amor al universo, el amor a la humanidad, y que desde, desde una maternidad madura es el amor a sus hijos, desde una paternidad madura es el amor a sus hijos también. Entonces, ese amor incondicional por los procesos, por la entrega, por el esfuerzo, en el caso de cáncer, esa entrega en el cuidado, en la nutrición, en la protección, en el caso de Capricornio, esa entrega en, en la construcción para un bien común, en el estructurar, en el ocuparse del mundo, en el sostener. En esa entrega hay un amor incondicional, hay un amor de padre hacia sus hijos, de madre hacia sus hijos. Entonces, por eso he titulado el vídeo Ágape, porque creo que es esta batería la que se recarga, la batería de la entrega y con este aspecto al nodo norte. um, lo voy a marcar aquí. Con este aspecto al eje nodal, precisamente en Virgo Piscis, que es el eje del servicio, hay en esta lunación hay una entrega y hay una confianza eh, en aquello que hacemos. Se lo entregamos al mundo y seguimos. Y se lo entregamos no para obtener unos resultados, sino que se lo entregamos para poder ofrecer algo al mundo, para poder ofrecer un servicio de manera incondicional. Y me parece una luna ah, preciosa en este sentido, ¿no? Con la luna domiciliada en Cáncer, junto a Júpiter exaltado en Cáncer, o sea, esa exaltación de las emociones que pueden estar a flor de piel estos días, esta semana pasada podían estar a flor de piel. am, Pueden haber muchos encuentros muy emotivos. am, yo he tenido encuentros emotivos con personas que no conocía personalmente, pero que nos conocíamos virtualmente y nos hemos podido encontrar y ha sido muy emocionante. Hay reencuentros, hay un cierto calor en las emociones y por el otro lado, ah, el, el- el sentido del servicio que también tiene Capricornio de querer hacer, de querer hacer para el mundo y para los demás también. Junto con el eje del servicio, que es Virgo Piscis, con ese nodo norte en Piscis, entonces la palabra que más me viene, que más me vino, era ágape. Este amor es el amor incondicional, que es quizá la forma más rara de amor. Bueno, es una manera preciosa de empezar el año, de confiar en los procesos. Sabemos que siempre hay dificultades. Este va a ser un año tremendamente intenso, pero
muy intenso. O sea, no intentéis escapar de la intensidad. No, no, hay que entregarse a ella y hay que confiar. Y hay que seguir haciendo. Hay que seguir haciendo con esa pasión de Marte y con ese gusto por el hacer de Venus, ¿no? Y sin dejar de cuidar lo emocional de esta luna Júpiter en Cáncer, sin dejar de sin hacernos roca, ¿no? Ese Capricornio que en el hacer se puede alejar del mundo y se convierte en roca. Bueno, pues sin dejar de perder de vista el lado canceriano que disuelve la roca, ¿no? Y que libera a Capricornio, porque si no Capricornio se aleja del mundo y se queda solo en ese camino, ¿no? Entonces, mm, dejar que las emociones estén presentes y al mismo tiempo que haya esa fortaleza, tanto en lo emocional como en lo mundano, en lo capricorniano, en la intemperie capricorniana, ¿no? Repito, va a ser un año muy intenso, pero yo lo veo en una clave muy constructiva también, un año que empieza con una capacidad de construir muy grande. Después, a finales de Capricornio, vamos a tener una semilla ahí, también con Mercurio y con Marte, vamos a tener una luna nueva en los últimos grados de Capricornio, que también será muy interesante. Pero para mí personalmente esta es una de las, nada más empezar, es una de las lunas más espectaculares que podemos encontrar. Entonces aprovechémosla todo lo que podamos y que tengáis una muy buena luna llena y el día 7 que tengáis un día muy especial de conjunción exacta Venus, Sol, Marte. Los amantes cósmicos que se entregan al ágape en su proceso. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, ya abro las inscripciones, voy a abrir un nuevo grupo para las personas que estén interesadas. Aquí ya doy por terminado el vídeo sobre la luna. Voy a abrir un nuevo grupo de autoconocimiento a través de la carta natal. Tengo varios grupos en marcha, ahora son de 6 meses. Ahora quiero abrir un nuevo grupo de 6 meses. Son grupos pequeños, de máximo de 9 personas. Son grupos íntimos donde vamos entrando poco a poco en las cartas natales, donde el objetivo es adquirir un lenguaje astrológico. El objetivo hay una introducción, los primeros webinars son teóricos. Mm, los primeros 4 son teóricos, los 20 siguientes son prácticos con las cartas natales para que para que entendamos ese mecanismo multidimensional, para que le perdamos el miedo también, para que podamos profundizar en nuestras cartas, porque hay muchísimas personas que ante la montaña de teoría que supuestamente hace falta para entender nuestra carta natal, se bloquean y realmente no es así. O sea, yo soy de la opinión de que hay que entrar en las cartas, hay que verlas en funcionamiento y poco a poco vamos añadiendo algunas capas de complejidad. Entonces, están abiertas las inscripciones ya. Mañana, porque esto ahora son las 7 de la tarde casi, mañana publicaré la información. En este vídeo dejaré también el email. Si queréis la información más precisa, más completa, me escribís al email y os mando un correo con la información detallada. Sería para empezar a final de enero, igual la primera semana de febrero. Para empezar la primera semana de febrero, durante 6 meses, un webinar a la semana de 2 horas.
Bueno, muchísimas gracias y os repito, feliz año. Gracias por todo el camino compartido y ya de adelantado, gracias por el camino que compartiremos este próximo año. Seguiré haciendo propuestas, seguiré haciendo contenido, seguiremos desde ese ágape, desde esa determinación, con pasión y con gusto por el proceso, intentando disfrutar mucho del compartir. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.